Hombre, el primero. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas, Jorge. Que tengo un par de amigos de Miami también. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Oye, mira, permanece en este directo porque voy a hablar con mi compañero Emilio de Venezuela Provincial. Muy, muy bien, Aracos, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema muy chulo porque es eh, Crónicas sobrenaturales, fenómenos paranormales y rarezas del Imperio Español. Un libro que ha sacado Emilio Cuesta, el director de Venezuela Provincial. Así que si queréis permanecer por aquí, pues será un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tamal, ¿cómo estás? El tipo más elegante de todo México. A ver, parece que tenemos un problema a la hora de conectar. Emilio le he dado, tío, pero no sé qué pasa. Vuelve a... Pone que no te puedes unir. No sé por qué. Vuelve a pedírmelo, Emilio. Vamos a buscar yo. A ver, te he invitado yo, Emilio. Prueba tú a ver si te sale, Emilio, por ahí. Perfecto. Ahora sí, ¿me Sí, muy escucha? bien. Ahí vamos al lío. ¿A mí se me escucha bien? Sí, se escucha con repetición para ponerme los cascos. Vale, 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 vale. A ver, mientras tanto, bueno, saludos a todos los que se están conectando por ahí. ¿Qué tal? Oye, mira, quedarse todos porque Emilio es el director de Venezuela Provincial y el tío le ha echado un valor enorme porque es su primer libro y, y el tema es muy, muy llamativo. El libro se llama Crónicas sobrenaturales, fenómenos paranormales y rarezas del Imperio Español. Así eh, que Emilio, Sí, aquí estoy, ya un poco los cascos. cuéntanos, tío, por qué le has echado tanto valor al tema y has dicho, me lío la manta a la cabeza y saco un tema tan curioso? Ya te lo cuento, ya se está conectando los audífonos. ¿Habla? Sí, ya, aquí estoy, aquí estoy. No se conectan los audífonos, voy. ¿Me escucháis todos? ¿A mí me escucháis las personas que estáis entrando? ¿Eh? ¿Me Vale. escucháis? Hola, hola, Bueno, ¿me no, escucháis? no se conectan los audífonos. ¿Me escuchas tú a mí? Yo te escucho perfectamente, Emilio. Vale. Bueno, si me escuchas perfectamente, me quito los cascos y hablamos así entonces. Sí, hombre, se escucha como metálico, pero vamos que... A ver, la gente que está aquí, ¿le Sí, escucháis bien? En los sí, comentarios. dicen que nos escuchan a los dos. Bueno, antes que Esto sí, nada, muchas gracias por la invitación, Javier, una vez más a tu canal tú Tercios sabes Viejos de Sevilla. que tú eres un maestro. Y que ver tú y yo, si no he invitado a un maestro, las cosas como Bueno, son. gracias Bueno, a ver, por la consideración de maestro. yo a Emilio lo tengo como un referente. Es un tío que Emilio nace en Canarias, pero Emilio es una persona que ha vivido en América durante más de 20 años, ¿verdad, Emilio? Así es, he vivido 25 años tanto en Venezuela como en Colombia y en Estados Unidos también Y viví Emilio, unos meses. y Emilio, a diferencia de mí, Emilio sí es un auténtico historiador. Yo solamente soy un friki y tú lo sabes muy bien, porque tú eres docto en esto. Pues Emilio, cuéntanos por qué a los dos se nos escucha. Saludos, camaradas. Muchas gracias a todos los que estéis escuchándonos. Vale. Emilio, ¿por qué este libro? Recordaros que este Ujú. libro se llama Crónicas sobrenaturales, fenómenos paranormales y rarezas del Imperio Español. Cuéntanos, Emilio, ¿cómo te has liado la manta a la cabeza con este tema? Bueno, es una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Porque están acostumbrados a mis artículos de investigación histórica que publico en Venezuela Provincial, ¿no? Que
giran en torno a lo político, a lo económico, a lo social, a lo militar, ¿no? Aquellas grandes batallas, ¿no? Sí. Pero la explicación es sencilla, Javier, porque en los más de 10 años que llevo trabajando como investigador histórico, siempre he hallado crónicas, relatos o grabados en diferentes obras y archivos documentales como el de India, ¿no? Que tú tienes ahí cerca en Sevilla, que sobrepasaban lo racional, ¿no? Y me llamaba mucho la atención. Y desde siempre, hay que decirlo, he sido un amante de aquello fuera de lo común, ¿no? Me encanta el género del terror y del misterio. Y he seleccionado pues los casos más llamativos que conozco, algunos sin explicación, como aquellas luces que observó Cristóbal Colón en su primer viaje en 1492, y otros que pueden rayar un poco la fantasía, ¿no? Como los numerosos avistamientos de sirenas en los viajes interoceánicos, como describió Cristóbal Colón, ¿no? Y bueno, casos reales de anomalías congénitas humanas o animales registradas por las autoridades, entre otros, ¿no? En fin, el lector podrá descubrir en este libro un compendio de relatos de cronistas de todos los rincones del mundo hispánico y también un gran gabinete de monstruosidades en base a todo lo que he conseguido en los archivos documentales. Emilio, Uh -huh. eh, ¿qué tanto es cierto que ese tema de que España perseguía lo paranormal, lo extraño, la brujería, qué tanto es cierto eso? Y más allí en América con todo el tema de todo el politeísmo que en general que había allí. ¿Qué tipo de persecución ejercía España sobre ellos en caso de que la hiciera? No, bueno, si hablamos en los temas inquisitoriales, a los indígenas la Inquisición no los podía tocar porque los consideraba neófitos. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Uh -huh. Claro, si muchos españoles que llegaban a las Indias empezaron también a tomar algunas creencias de algunos, digamos, los indígenas de la zona, y muchos empezaron como a practicar estos rituales, ¿no? Chamánicos que hacían los indígenas, pero la Inquisición nada más podía abrir un caso a estos europeos, ¿no? O criollos, pero a los indígenas se les consideraban neófitos nuevos en la fe y simplemente se le indicaba a los religiosos que los guiaran en torno a la fe católica, ¿no? Hombre, es que hay que aclararle a todo el mundo que la Inquisición española perseguía al hereje, no al infiel. Exactamente. Y claro, por supuesto, casos de brujería, la Inquisición sí eh, persiguió en las Indias. En el libro cuento dos casos de brujerías que ocurrieron tanto en la Ciudad de México, algunas de esas pociones que llegó a preparar una mujer, esas pociones, digámoslo, amorosas, ¿no? Sí. En la cual ella cogía pues la sangre de la regla y la mezclaba con chocolate y se la daba a la persona que quería pues atrapar en sus amores. Esto lo cuento en el libro en base a documentación de los archivos inquisitoriales. También cuento otro caso de una esclava negra y otros libertos negros en Caracas que también están registrados por la Inquisición, por los archivos de la Inquisición. Emilio, tenemos ese caso de ese chico que estando en Manila le dicen, oye, señor Gil Pérez, mañana tiene usted guardia en el palacio aquí del gobernador. Y le dan las órdenes documentadas y este chico al día siguiente, uniformado, se dirige al palacio del gobernador y se echa una pequeña cabezada y de repente se despierta. ¿Dónde, Emilio? ¿Dónde se despierta este hombre? Estando en en un Manila. lugar, en un lugar totalmente desconocido para él. Nada más y nada Imagínate. menos que sí. No, 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 sigue, continúa. No, nada más y nada menos que se despertó en el Zócalo de la Ciudad de México, en la Plaza Mayor de en aquella época de la Ciudad de México, ¿no? Y al despertarse, claro, se ve en un sitio totalmente desconocido para él y empieza a llamar la atención de la gente y sobre todo de las autoridades porque estaba vestido con un uniforme de guardia de la Capitanía General de Filipinas. No llevaba el uniforme de un guardia o un militar del Virreinato de la Nueva España. Y entonces, claro, las autoridades lo detienen y empiezan a interrogarlo.
Y claro, él dice que él estaba haciendo guardia porque acordémonos que el capitán general de Filipinas había sido asesinado por unos piratas chinos y por eso es que él estaba montando guardia, ¿no? Para tratar de evitar cualquier ataque que pudiera haber en ese momento en el palacio del gobernador, ¿no? Y entonces, claro, él cuenta todo esto y nadie se lo cree porque está a más de 14.000 kilómetros de distancia de Filipinas y se dice que la Inquisición pues actuó en este caso como un caso de diabólico, ¿no? De una teletransportación. Entonces, pero algo sí te puedo decir, Javier, es que yo no he conseguido los documentos de la Inquisición hablando del caso de este soldado teletransportado. Y eso es muy extraño porque la Inquisición Cierto. solía documentar todo, todos los casos, y entonces es muy raro que este caso no lo hayan documentado. Este caso aparece descrito por un cronista que se llama Fray Gaspar de San Agustín. En el siglo XVII él lo hace en sus crónicas, lo escribe y lo publica, y él cuenta que la historia sucede en 1593, ¿no? Entonces, claro, supuestamente después que lo interrogan, él cuenta que habían asesinado al gobernador y un mes o un par de meses después llegan las noticias a México, gracias al galeón de Manila, ¿no? Llegan las noticias a Acapulco y de Acapulco a Ciudad de México del asesinato del gobernador y ahí es que le empiezan a creer y uno de los tripulantes que venía en el galeón de Manila reconoció a este soldado y dijo, no, efectivamente, él estaba aquel día haciendo guardia y es por eso que le dan, lo liberan, ¿no? Ahí se le pierde el rastro y se piensa que regresó a Filipinas después. Pero el nombre de Gil Pérez no aparece en la crónica de Fray Gaspar de San Agustín. Aparece ya en el siglo XX cuando un historiador estadounidense dice haber conseguido unos documentos donde descubre que el soldado se llama Gil Pérez, pero yo no he visto ese documento del historiador estadounidense que en el libro lo cito, ¿no? En toda esta historia. Oye, Emilio, Uh -huh. hemos hablado antes del tema de la siamesa. Uh -huh. Disculpadme que tengo un perro de 50 kilos que está aquí pidiendo guerra. Hernán, ¿no? Hernán pide guerra de vez en cuando, entonces pues vaya al cielo. Que estamos hablando antes, mira, en su libro tiene un caso que es las siamesas de Oaxaca. De Oaxaca, Oaxaca. De Oaxaca, perdón. De Oaxaca. ¿Qué nos puedes contar de ese caso? Bueno, antes de contarte del caso, viene bien explicar el por qué se encuentran estos dibujos, ¿no? De estas anomalías congénitas en los archivos documentales españoles, ¿no? Que estoy buscando aquí en el libro la foto del dibujo. Este es un dibujo que se encuentra en el Archivo General de Indias en Sevilla. Son las siamesas de Oaxaca. Y muchos dirán, ¿y por qué estos dibujos y por qué están en el Archivo General de Indias? Los pueden conseguir como grabado de un ser humano bicorpóreo de Nueva España, 29 de septiembre de 1793. Claro, acordémonos que cuando a España llega una nueva dinastía como la borbónica y empiezan las reformas borbónicas, uno de los pilares que los borbones quieren hacer con esta reforma es la investigación científica, ¿no? Y Felipe V crea un gabinete de ciencias naturales y de monstruosidades también. Y entonces señala y da informes y noticias a todas las autoridades del Imperio Español que cualquier caso de alguna anomalía congénita, tanto humana como animal, y también por supuesto cualquier descubrimiento de alguna planta o un animal exótico, pues presentarán un informe con un dibujo y toda la información de ese caso, ¿no? Y lo enviaran a la corte para ver si podías ingresar en la Real Colección de Ciencias Naturales, ¿no? O el gabinete de monstruosidades, que por cierto, hoy en día pueden ver parte de ese gabinete en el Museo de Ciencias Naturales aquí en Madrid. Ahí está el megaterio de Luján, que es otro caso que señalo en mi libro, ¿no? Pero hablando de estas siamesas de Oaxaca, hay que decirlo, estos fenómenos eran en aquella época consideradas como productos de la voluntad de Dios, o también se llegaba a afirmar que era
un mal presagio el Dame- nacimiento. sigo un segundo, Emilio, porque tengo un Sí. problemilla, tengo un problemilla. Un segundo. Ujú. Sigue, Eh, continúa, te escucho. Vale, bueno, que estos nacimientos de, por ejemplo, de un siamés, pues se solían relacionar con acontecimientos, digámoslo, de mal presagio, ¿no? Como puede ser la muerte de un rey, revueltas armadas o un castigo divino, ¿no? Y bueno, en el año de 1793, un caso de malformación monstruosa fue publicado en el periódico del Virreinato de la Nueva España llamado La Gaceta de México, muy famoso eh, en aquella época, y hoy en día es un gran archivo documental este diario. Y bueno, se trataba del nacimiento de estas siamesas en Oaxaca, que eran hijas de una parda de 23 años de nombre Josefa Natarén, ¿no? Su apodo era Vico, y siendo una mujer de un indígena de 17 años llamado Hilario Avendaño, ¿no? Este Hilario, este indígena, pues se rejuntó, como dirían en Sudamérica, con una mujer de 23 años que era parda, ¿no? Y bueno, los hechos lo reseña la Gaceta de México de 1793. Si quieres te la cito con tu permiso, Sí, Javier, como mientras... quiera, claro, Sí, estás en tu casa. vale, te lo cito aquí que lo tengo en el libro y dice lo siguiente. Un monstruo bicórpero compuesto de dos hembritas unidas por los pechos desde las clavículas hasta el ombligo, ambas completamente perfectas, salvo la mano izquierda de una, que a la parte interna del pulgar, en el primer falange, se articulaba otro dedo con dos falanges. La longitud de ambas es igual de 17 pulgadas y 3 líneas, y la cuerda umbilical única, aunque ancha, más gruesa que la alar. O sea, al parecer las niñas sobrevivieron unas horas, ya que la noticia señala que pudieron recibir el bautismo, que era algo, recordémonos, Javier, sumamente Claro, importante para las creencias cristianas en la época, ya que de esa manera se purificaba el alma, ¿no? Y un pintor local hizo una ilustración exacta de las siamesas, que es el que acaba de mostrar hace un rato, que fue remitido junto al informe a España. Y bueno, cita el informe que los cuerpos neonatos fueron conservados, embalsamados a la vista del público en la casa del bachiller Juan es Figueroa, un que, facultativo que practicó todas estas operaciones y este informe, ¿no? que tú fíjate, lo impresionante del tema es que, por ejemplo, estamos hablando de algo tan extraño y algo que podría ser tan siniestro en la época. Y tú fíjate el Claro, interés científico, el interés de tratar todo que tenía España en ese momento. Porque es que a diferencia de ese oscurantismo que rodea la presidencia de España, está también el caso de lo que se encuentran en la isla de la Española, que uh-huh, se les hace una autopsia para saber si tienen un alma o dos. Es que se encuentran otros siameses en la isla de la Española, se les hace una autopsia para tener dos almas, si tienen un alma o dos. Porque el alma era lo que te hacía que si una persona tenía alma no era esclavizable. Y sobre todo si tenías dos almas había que hacerle dos funerales, no uno. O sea, fijaros el tema del detalle que tiene esa crónica de Emilio de todo lo que cita. El trabajo que tiene sí, este libro es sorprendente, vamos. Así que es lo que te digo, que yo es un tema que todos, por ejemplo, yo en mi caso yo lucho contra la leyenda negra uh-huh. y y yo no me atrevería a hacer un tema como ha sacado, como ha sacado Emilio. Unas cosas como son. Y Bueno, bueno, Emilio, y sí. cuéntanos el tema también de la terrateniente asesina. Bueno, antes de contarte ese caso es importante lo que estabas hablando, Sí, ¿no? perdona, Porque sí, porque estos casos, digamos, estas rarezas y misterios, este libro es un libro que trata de explicar cómo también la vida de las personas de a pie de la época, ¿no? uh-huh. Porque estamos acostumbrados a conocer las historias de los grandes políticos y los grandes militares, pero las personas de a pie, Claro, como las que te acabo de nombrar, como esta parda o este indígena que lastimosamente dieron a la luz, pues una siamesa, pues también ellos vivían y también meternos en la psiquis de las personas de la época, porque si te pones a ver por qué la gente de la época escribía todas estas crónicas, por ejemplo, de las sirenas o de las amazonas, y es que acordémonos, Javi,
que esas personas estaban acostumbradas a aquellos mitos de la antigua Grecia, a aquellas novelas medievales, y en los mitos de la antigua Grecia vemos pues leyendas como la de las Amazonas, leyendas como la de las Californias. Acordémonos que cuando Hernán Cortés viaja buscando una salida hacia las Indias Orientales, pues descubre las Californias, ¿no? Lo que él llamará las Californias, y las llama así porque ve muchas mujeres en la Baja California, ¿no? Él ya había pensado que había llegado a una isla. Igualmente con las Amazonas, pues en estos viajes que hicieron los conquistadores por América, se consiguieron unas tribus llenas de mujeres. Entonces, para ellos, para sus psiquis, ellos, en forma comparativa a lo que ellos conocían, pues la explicación era esa. Ah, mira, las Amazonas, hemos llegado a lo de las Amazonas. Igualmente, bueno, es una forma de explicación para esas crónicas, sobre todo de indios del descubrimiento. Y bueno, también en el libro aparecen crónicas como viajeros extranjeros que estuvieron en las Indias, como puede ser Alexander von Humboldt con su obra Viaje a las regiones equinocciales. Pero bueno, hablando ahora del tema que me estabas preguntando, que es la terrateniente asesina, ¿no? Que era llamada la Quintrala. Y este caso me hace recordar mucho a Elizabeth Báthory, ¿no? Y también es uno de los motivos por qué escribo el libro, porque todo el mundo conoce los casos de misterios o de rarezas del mundo anglosajón, como puede ser Jack el Destripador, que es un asesino en serie, o el monstruo del lago Ness, o también Elizabeth Báthory, o la colonia perdida de Roanoke. Pero nosotros en el mundo hispano tenemos historias análogas, inclusive mucho más interesantes y anteriores a estas que te estoy Como, nombrando. como no Sí. tenemos películas, tío, ¿Mm? ese es el problema. Ese es el Dime, problema. continúa. No, bueno, y es por eso que he querido sacar el libro, para darlas a conocer y que, bueno, no sé, a lo mejor un director de la talla de Guillermo del Toro que le gusta estos temas se anime, ojalá que nos esté escuchando y se anime. Pero bueno, Oye, hablando, sí, no, sigue, perdón. sí, bueno, hablando de la Quintrala, para no irnos por las ramas, es, como te digo, es mundialmente famosa el caso de Elizabeth Báthory, pero bueno, tenemos este caso de la Quintrala que se llamaba Catalina de los Ríos Lisperger en la Capitanía General de Chile, ¿no? Y ella nació en el año de 1604 en Santiago de Chile. Y ella tenía ascendencia alemana porque uno de sus antepasados llegó con el conquistador Pedro de Valdivia a Chile, y este alemán se casó con una indígena, por lo tanto, Catalina era mestiza, ¿no? Y bueno, se cree que Catalina tenía pactos con el diablo, y en 1622 ella pues comete su primer crimen, que fue acusada por su tía paterna de envenenar a su padre en su lecho enfermo, pero por falta de pruebas nunca fue procesada, ¿no? Se le acusó de asesinar alrededor de 50 personas, entre sirvientes, amantes, además de su padre y su esposo, ¿no? O sea, es el primer caso de un asesino serial registrado en el continente americano. E inclusive a uno de sus amantes le cortó una oreja y apuñaló a un sacerdote. Y bueno, lo cierto es que en 1660 la Real Audiencia de Chile ordena pues que se abran investigaciones de estos casos, comisionando a Francisco Millán, quien era el receptor de cámara de la Real Audiencia de Chile, y él desengranó todos los crímenes, siendo hallada culpable de 14 asesinatos de los 39 imputados, ¿no? El juicio se llevó un tiempo de 4 años, y toda la documentación está consignada en el Archivo Nacional de Chile, ¿no? Aquí no nos estamos inventando nada, aquí es una historia que pasó en la vida real, ¿no? Y fue sentenciada a muerte, y algo muy curioso, Javier, es que realizó un testamento en Santiago en 1665 y dona 6.000 pesos y dona otras cantidades de dinero, pero los 6.000 pesos era para costear la procesión que se hacía el 13 de mayo. Discúlpame, Emilio, que Sí. voy a encerrar al perro, que no vea la que me está dando el perro. Discúlpame, hijo. Discúlpame, Bueno, perdóname. no Venga, te preocupes, sigo contando sí, aquí. sí, te Entonces, escucho. es interesante porque ante el escribano Pedro Vélez, ella dona 6.000 pesos para una procesión que se hacía el 13 de mayo en Santiago de Chile, pero
ella estaba buscando el perdón de los pecados, de sus pecados, de todos los asesinatos y todas estas monstruosidades y cosas macabras que había hecho por medio de estas donaciones a la iglesia y a las procesiones y todo este estilo. Y algo muy curioso de este caso de la Quintrala es que fue un personaje que en Chile está muy asociado a todo este oscurantismo del Imperio Español, de este oscurantismo colonial, entre comillas, ¿no? Pero es curioso porque estamos hablando de una mestiza, ¿no? Y que era una terrateniente de la alta clase chilena, que curiosamente, después Sí. de la independencia de Chile, son los que toman el poder de Chile, ¿no? Ajá. Entonces, aquí se desmonta todo este mito que tienen en Chile sobre este caso de la Quintrala como un caso de oscurantismo colonial español, porque es justamente una mestiza que pertenecía a la alta clase chilena, ¿no? No, si eso es una cosa que siempre hemos hablado nosotros, que cuántos mestizos, cuántos criollos fueron los que proclamaron las independencias. Es que es así. Correcto, es muchísimo. Es que es como dice, hay un dicho muy famoso en México que dice, la conquista la hicieron los indígenas y las independencias los españoles. Y así fue prácticamente, porque los criollos fueron los principales promotores de las independencias. Oye, Emilio, ¿hay algún mito exactamente de algo que de verdad es que se temieran en contra de los españoles? Algo, alguna leyenda que dijeran a los españoles, ostras, como me encuentro con esto, o este es el error, como si fuera aquello el fin de todo. ¿Hay algún miedo excepcional que tuvieran los españoles o algo? ¿O algún mito que no se encontró o algo que se hablaba, ¿no? Allí se encuentran, por ejemplo, las Amazonas, ¿no? Sí. ¿Hay mitos o algo que no se consiguieron encontrar o leyendas en las que podamos decir, ostras, que tú en los mapas de la época siempre ves esos dragones saliendo del agua, ves Sí, esas bestias que salen en medio de los océanos? Siempre está ese misticismo, esa leyenda, que es las cosas como las que tú tratas en tu libro. ¿Podemos encontrar sí. de alguna leyenda rollo El Dorado, pero en maligno, en sobrenatural? En el libro cuento la historia del Dorado, bajo documentación de la Real Audiencia de Santo Domingo, que decía que se encontraba en la región de Guayana, en lo que es la actual Venezuela. Sí. Inclusive publico algunos mapas que se encuentran en el Archivo General de Simancas, y en el de Indias, donde muestran el lago Parima, que se encontraba supuestamente en la región de la Guayana venezolana y estaba a orillas esta ciudad mítica del Dorado, que Sir Walter Rake también en sus informes y en su documentación la hace, ¿no? Pero recordémonos que muchas de estas historias surgen porque los indígenas trataban, en algunos casos, de que los conquistadores y los exploradores pues se fueran de la zona, ¿no? Que no los molestaran, y porque los veían como intrusos en sus territorios, ¿no? Y hay otro caso que también eh, comento en el libro, que es el monstruo del lago Tota en la Nueva Granada, que muestra una ilustración del monstruo acuático por Gustavo Doré, que es este que está aquí, lo pueden conseguir en el libro, que le llamaban el Diablo Ballena, y es una historia que recoge Sebastián Benalcázar y Quesada y Jiménez Quesada, que fueron uno de los primeros conquistadores del virreinato de la Nueva España, que ellos escucharon que en el lago Tota se encontraba una criatura monstruosa, ¿no? Que es este que vemos en la ilustración. ¿De qué año Y claro, es esa ilustración? este es del siglo XIX, porque la Ah, leyenda desde la conquista hasta el siglo XIX perduró, ¿no? Y los franceses pues la tomaron. Y en el año de 1676, el cronista y sacerdote neogranadino Lucas Fernández de Piedrahíta, que por cierto era el obispo de Santa Marta, él presentó a su majestad el rey Carlos II pues la historia general de las conquistas del nuevo reino de Granada. Y en ella nos hace referencia, que fue la referencia que fue dada por Gonzalo Jiménez de Quesada, y una descripción del monstruo del lago Tota en su capítulo primero. Si quieres te lo cito aquí rápidamente del No, no, libro. sin problema. Sí, dice, refiriéndose de ella en alusión a la laguna, el lago Tota, que a tiempo descubre un pez negro con la cabeza de manera de buey y mayor que una ballena. Quesada dice que en sus tiempos lo afirmaban personas de gran crédito
y los indios decían que era el demonio. Y por el año de 652, estando yo en aquel sitio, me refirió a haberlo visto doña Andrea de Vargas, señora de aquel país. Y esto sigue. En 1788, el quiteño Antonio de Salcedo también recoge pues la leyenda del monstruo del lago Tota en su obra Diccionario Geográfico y Historiográfico de las Indias Occidentales, ¿no? Y así en el siglo XIX, con estos viajeros como Agustín Codazzi también recogen esta historia, o sea, prácticamente hasta mitad de, del siglo XIX. Ahí el arcabucero de Miami dice, luce como la descripción de mi exmujer. Sí, el diablo ballena, ¿no? ¿Habrá alguna leyenda serbia al respecto, seguro? Quizás, lo más seguro. Después no nos cuentas, arcabucero. Después que... Bueno, Emilio, a ver, dentro del valor que tú has tenido para hacer este libro, ¿cuál es tu tema que dijiste? Hostia, aquí es donde voy a meter yo los dedos y aquí es donde voy a meter porque es mi tema preferido del libro. Hombre, el caso que yo más disfruté investigando en el libro, que por cierto, o sea, aparece en la portada, ¿no? Es el caso de este señor que vemos aquí. Sí. Este señor es el gigante de Chilapa, ¿no? Y se llamaba Martín Salmerón y Ojeda, ¿no? Un hombre que nació en la población de Chilapa, en el virreinato de la Nueva España, ¿no? A finales del siglo XVIII, y medía más de 2 metros. O sea, imagínate, un hombre de más de 2 metros en la época que la altura promedio era 1,60, pues llamaba la atención muchísimo, ¿no? Y cuando cumple 20 años, en 1796 hace un viaje a la capital del virreinato de la Nueva España, a Ciudad de México, ¿no? Y claro, al llegar a la Ciudad de México, la gente impresionada al ver un hombre de más de 2 metros, pues hasta llama la atención de las autoridades y el mismo virrey de la Nueva España lo manda a llamar a su palacio para pues observarlo, ¿no? Y que hiciera también pruebas de fuerza. Inclusive lo llevaron a la Casa de la Moneda de Ciudad de México, a la Seca de México, para que manipulara la maquinaria con que se acuñaba las monedas, ¿no? Aquellos famosos reales de A8 que se acuñaban en la Seca de Ciudad de México. Y la maquinaria que se necesitaban 8 personas para manipularla, para acuñar monedas, él solo la manipulaba. Imagínate la fuerza que tenía este hombre de más de 2 metros, ¿no? De altura. ¿De qué año es el caso? De 1796 es cuando llega a Ciudad de México. Inclusive el ayuntamiento de la Ciudad de México manda a hacer que lo retraten, una pintura de él, ¿no? Y esa pintura, Javi, te la estoy buscando a ver si aquí en el libro, para que el público la pueda observar. Esa pintura la podemos encontrar en el Museo Nacional de Historia de Ciudad de México, que queda en el famoso castillo de Chapultepec, ¿no? Sí. Ahí pueden ver esa pintura. Bueno, no consigo la pintura, pero bueno. Aquí está el gigante de Chilapa. Vale, ya te lo muestro para que la gente pueda ver el cuadro. Es este hombre que está aquí. Y vivió, como te digo. Esta pintura, su autor es José María Guerrero, el pintor, y es de 1796. Y bueno, está en el Museo Nacional de Historia de México. Y algo más importante también de este hombre, que cuando llega a Ciudad de México, las autoridades le dicen que hagan como una especie de procesión, ¿no? Por la ciudad, y lo escoltaron militares, y al lado de él, en esta procesión por Ciudad de México, por las calles de Ciudad de México, pusieron a un capitán que era bajito, gordito y rechonchito, ¿no? Y tenía largas patillas. Te podrás imaginar el espectáculo que habrá sido ver esa procesión con este ser de 2 metros y este capitán al lado. Y empezó, bueno, a ganarse la vida haciendo presentaciones en las mansiones de la nobleza criolla novohispana, ¿no? Haciendo estas presentaciones de su altura y de fuerza. Y luego pues recorrió varias ciudades del Virreinato de Nueva España, inclusive Javi llegó hasta la Capitanía General de Guatemala a presentarse. Y algo curioso es que cuando viene la guerra de secesión o de independencia de la Nueva España, pues él se mantiene leal a la monarquía
hispánica y engrosa a las filas realistas. Pero en una batalla los insurgentes lo capturan y claro, los insurgentes al capturarlo, te podrás imaginar, a un hombre que medía más de 2 metros, pues que llama mucho la atención, le deciden pues perdonarle la vida, pero eso sí, con una condición, Ese que un se año. claro, que se cambiara de bando al insurgente. ¿Qué se hizo el guardaespaldas Y de Iturbide? no, el líder insurgente, José María Morelos y Pavón, lo coge y lo pone como uno de sus escoltas. O sea, Fíjate. fue guardaespaldas de José María Morelos y Pavón. O sea, la historia de este hombre es impresionante, ¿no? Y eso sí, después de la guerra de independencia o de secesión de la Nueva España, pues él trata de retirarse de la vida pública y regresa a su pueblito en Chilapa, a su hacienda, a sembrar, ¿no? Y a vivir una vida más tranquila. Y acordémonos también, Javier, que luego de la independencia de la Nueva España, lo que es hoy México, pues también hubo pues muchos problemas económicos y financieros, y ya la gente tampoco podía estar pagando por ver estas presentaciones de estas anomalías congénitas, ¿no? Un caso muy parecido a lo que son los freak shows que se dan en los Estados Unidos en el siglo XIX y a mitad del siglo XX, ¿no? Hasta mitad casi del siglo XX. Sí, no, esa atracción de carretera, la mujer barbuda, el hombre forzudo También y tengo una mujer barbuda en el libro, que es una mujer que aquí la vemos. ¿La ven? esa luce como la ex del otro Es una, arcabucero. es una mujer que vivió en Nápoles, en el virreinato de Nápoles, porque tenemos que acordarnos de que Nápoles perteneció a la monarquía hispánica y se Efectivamente. llamaba Magdalena Ventura. Y esta es una obra hecha, una pintura hecha por el pintor El Españolete, el José de Rivera, que es sevillano, por cierto. Y esta mujer llegó y fue inclusive mandada a llamar por el virrey de Nápoles para conocer, para verla, ¿no? Esa gran barba que tenía. Que por cierto, el virrey de Nápoles era un sevillano que se llamaba Fernando Afán de Rivera y Tellez y Girón, que fue nada más y nada menos que el tercer duque de Alba, ¿no? Y fue Tiene, virrey de tiene, Nápoles y es tiene calle aquí tiene una avenida aquí en Sevilla. exacto. Y bueno, él mandó a llamar a esta mujer, a Magdalena Ventura, y quedó tan impresionado de esa barba, ¿no? Que le dijo a José de Rivera, el españoleto, que le hiciera esta pintura, ¿no? Que esta pintura la podemos apreciar en el Museo del Prado, para quien no la haya visto, es de 1631, ¿no? Oye, una Uh -huh. cosita. Aquí nos dicen, creo que una réplica del cuadro se encuentra en la casa de Pilato. ¿De cuadro de quién? Me, De imagi me imagino que debe ser la de José de Rivera, el españoleto, la de puede ser, Magdalena Ventura, la de la mujer barbuda. puede ser, puede ser. Oye, Emilio, Pero el original está aquí en el Prado, en Madrid. Emilio, ¿a quién esperas llegar? ¿Qué tipo de gente espera llegar con este libro? Bueno, yo cuando quise a escribir el libro, pues quise llegar a un público universal, que fuera un libro universal, que pueda leer todos ¿Eh? los públicos, no solamente los amantes de la historia, que es un libro muy histórico, está todo basado en archivos y en crónicas de personas que vivieron de la época y de viajeros, etcétera. Eh, no solo a los hispanistas, es un libro muy hispanista porque hace una defensa del legado de la monarquía hispánica y también pues desmonta un poco la leyenda negra, pero también lo puede leer aquellas personas que no están tan familiarizadas con la historia, aquellos neófitos de los temas históricos, ¿no? Puede leer aquellos amantes del misterio, del terror, que yo soy uno de ellos, a mí me encanta ese género del terror y el misterio, y bueno, estas personas también pueden leerlo, y sobre todo, Javier, más en estos tiempos que estamos tan llenos de problemas políticos y problemas económicos y sociales. Tú enciendes la tele y ves las noticias o ves las redes sociales y ves las noticias y siempre son malas noticias, ¿no? Y con este libro pues te podrás desestresar un poco,
podrás liberar un poco la mente y trasladarte a aquellas historias de aquellas personas. Totalmente, vamos, totalmente. Exacto, y quitarte un poco ese chip negativo, ¿no? Y entretenerte, ¿no? Con todas estas historias y todos estos casos que cuento aquí en mi libro, que está disponible en Amazon a nivel mundial para que lo quiera, pues, adquirirlo, ¿no? Libro totalmente recomendable. Y aparte, el gusto de que sea de una persona con tanto conocimiento como tú, Bueno, tan muchas bueno, gracias por el piropo. tan, tan bueno como tú, y sobre todo, es que lo digo, es que Emilio, de las primeras personas que conocí yo en esto de las redes, y la Hace verdad ya que un sí. par de años, ¿no? Ya tenemos No, bastante tiempo. ya son casi 4, Emilio, O casi 4, casi cuatro, 4. sí, en la época de la pandemia, me acuerdo. Siempre, siempre recordaré aquel momento que cierto muchacho alopécico me dijo, tengo un venezolano que es muy defensor de España. Bueno, Señor- lo dicho, señores y señoritas, y arcabucero de Miami, que está aquí el tema siempre dice el lo recuerdo. arcabucero, y el libro vale menos que el libro de Don C. Eso es Yo cierto. lo que sí os digo que lo compréis, que veáis algo nuevo, algo distinto. Que yo, por ejemplo, yo soy muy de la leyenda negra, pero nunca he tratado, bueno, tengo un par de publicaciones al respecto, pero muy pequeñitas y de hace tiempo. Y sobre todo que os animéis a leer algo distinto. Que todos sacamos cosas sobre la leyenda negra y que conozcamos más de lo que es esa magia que sigue teniendo América, ese misticismo que sigue teniendo América, y sobre todo cuando América era España. No Y bueno, que América fuera de España, que América era España. exacto, los Y, americanos eran y españoles. tanto. Y Pues, culturalmente hoy en día también siguen siendo españoles. hombre, somos 600 millones de hablantes. Exacto, en esta lengua que Sí. compartimos, la lengua de Cervantes, pues ahí está la mejor prueba de todas, ¿no? Pues, familia, aquí tenéis a Emilia Acosta, un figura, un crack de las personas que más saben de esto, de verdad, y animarse a comprar el libro. ¿Vale? Animarse, porque merece la pena. Así que nada, Emilio, gracias por estar aquí y vamos Ahí hablando. está Hernán, ahí está Hernán. Aquí está el tío, aquí está. Este sí que es un misticismo. Este sí que es un misticismo. Ese es un guardián de la leyenda negra. Totalmente. Pues amigos, voy a tener de comer que es lo que me está pidiendo. Que Seguro, un bueno, abrazo muchas gracias fuerte por la y invitación. no, hombre, Emilio, y siento el jaleo que me ha liado este hoy, No te pero preocupes. que seguimos en contacto, amigo. Seguro, bueno, gracias y te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de Sevilla, puerta y Ah, puerta bueno. de Indias, ¿no? Venga, un abrazo, te anda. Un abrazo, buenas Gracias a noches, hasta todos. luego. Hasta Adiós. ahora.